de las facultades sancionatorias. En cuanto a la naturaleza jurídica de la sanción, en cuanto al régimen de sanciones y en cuanto al régimen recursivo. Vamos a poner. En cuanto hace el régimen de las sanciones, tenemos que estar dirigido a las partes y a los órganos. Y en cuanto hace a las partes, podemos tener, por ejemplo, testación o eliminación de frases o términos indecorosos. Se entenderán por no puestos. Devolución de escritos. Llamado a la cuestión en audiencias. Expulsión de las audiencias. Prevenciones, apercibimientos. Papá. Privacidad. 105. 106. Y suspensiones. Ahora, en cuanto hace a los órganos jurisdiccionales, pero yo creo que más que órganos de jurisdiccionales, las facultades sancionatorias pueden ser de dirigitura jurisdiccional o a las distintas autoridades.
Entonces, por ejemplo, cualquier decisión en cuanto hace el régimen de la sanción, puede irse dirigido a una estructura jurisdiccional, puede dirigirse a una autoridad responsable ordenadora, a una autoridad responsable ejecutora, a una autoridad responsable sustituta o autoridades auxiliares. Todos ellos pueden recibir en cuanto al régimen de sanción, que se refiere en este caso dentro de las facultades. Ahora, aquí tenemos una facultad en nuestro cuadrito. En cuanto hace a la naturaleza jurídica de la sanción. Y en cuanto hace la naturaleza jurídica de la sanción, aquí podemos tener digamos distintos regímenes, distintas materias, que puede ser de índole penal, de índole administrativo, en temas de responsabilidad civil, o inclusive, dependiendo el tipo de materia, en términos, digamos, de la ley de amparo, también podemos tener, digamos, sanciones relacionadas como de tipo económico. Ahora, aquí sí es muy importante ver lo siguiente, porque evidentemente puede haber delitos contra la justicia o delitos relacionados exclusivamente con el tema del juicio de amparo, como los artículos 261 y 225 del Código Penal Federal. Desde luego, en términos de la naturaleza administrativa, tener las distintas sanciones que se prevén en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Que puede ser desde una simple digamos, amonestación, hasta una destitución e inhabilitación. Pero en materia civil tenemos
No se escucha, doctor. Y otras acciones que existen entre los artículos 1910 y 1934 del Código Civil Federal en las entidades federativas. O puede reducirse simplemente a una naturaleza meramente económica, que inclusive puede como una responsabilidad eminentemente de carácter patrimonial. Pero también en materia administrativa debe considerarse una responsabilidad de Estado o responsabilidad objetiva del Estado. Que se ha venido trabajando principalmente en América Latina, por ejemplo, en temas de prisión preventiva injusta. De todo ese esquema de regulación, en cuanto hace la naturaleza jurídica de la sanción que pudiese dar vista un órgano jurisdiccional, no solamente por el desacato de sus, sino inclusive para hacer cumplir sus propias determinaciones. ¿Sí? Es decir, el órgano jurisdiccional tiene todo un imperio para dar cumplimiento a lo que decida. Y lo que el órgano jurisdiccional decide, si no se ejercita el mecanismo impugnativo correspondiente, que ese es otro régimen, pues simple y sencillamente va a prevalecer la decisión judicial. Inclusive, aun cuando sea en contra de intereses de cierto factor del Estado. Entonces, por eso, aquí sí es muy importante el ámbito del régimen de la sanción, o más dicho, la naturaleza de la sanción, ver que un órgano jurisdiccional tiene amplias facultades para lograr causar la dirección del proceso. Entonces, un juzgador de amparo, cuando emite una decisión que esté sometido a una cuestión, a una discusión, y aun cuando se le cuestionara por fuentes abiertas, a través de redes sociales o medios de comunicación, para pretender en su toma de decisión, la decisión jurisdiccional ha sido pronunciada y no hay forma, excepto fuera de la, digamos, no habría forma de ejecutar, de impedir la ejecución de esa determinación. Entonces, ninguna parte procesal que se someta al imperio o potestad del órgano jurisdiccional puede poner en tela de juicio esa decisión, sino que necesariamente deben tomar en cuenta o el cumplimiento de la decisión
o la impugnación de la decisión, están los efectos procesales de suspensión, solicitar la misma. De lo contrario, aun cuando se ejercitase el derecho recursivo, no se puede iniciar la toma de decisión.
Bien, perdón, compañeros, tuve ahí un problema que me sacó por completo de la sesión, pero ya estamos listos. Continuamos para que le avisen a los compañeros en el grupo. Listo, y vamos a continuar, compañeros. Lo que les había comentado en la cuestión de esas facultades, se tienen que ir, digamos, reconociendo, se tienen que ir planteando, se tienen que ir contextualizando para poder tener, digamos, efectos, poder tener un alcance. En cuanto hace a nuestro ente jurisdiccional. Entonces, si consideramos que los fines de la composición de la litis no basta con la obra de las partes, sino que es menester la presencia de un juez en un plano superior y equidistante a ellas, pues consideramos que parece razonable admitir que el tema relativo a los deberes y facultades de los jueces, vamos a considerarlo como un pivote fundamental en el derecho procesal, ya que todo el haz de las normas reguladoras de la actividad del juez constituye el eje central mediante el cual se mueven aquellas otras normas que regulan la actividad de los demás sujetos procesales. No obstante, doctrinalmente es habitual percibir cierta hibridez y parcialidad en el tratamiento de esta materia, lo cual es consecuencia directa no solo de su complejidad, sino también de las relaciones que ella tiene respecto de otros temas fundamentales, como lo son el vocablo juez y los distintos sistemas procesales adoptados por cada legislación. Entonces, como se ha desarrollado todas estas circunstancias y al adentrarse directamente al estudio del tema, es necesario tomar en cuenta algunas reflexiones, como el término juez es, como le llama Enrico Redenti, anfibológico, porque unas veces sirve para designar el órgano jurisdiccional como unidad tipo de toda categoría o como determinado órgano en concreto considerado de manera singular, o también como aquella serie de órganos ante los cuales puede ser llevado sucesivamente un mismo proceso en distintas fases procesales. ¿Sí? Es decir, puede ser un solo juez o pueden ser diversas.
Por otra parte, se puede considerar también a utilizar de manera genérica digamos, el contexto del juez, aislándolo como objeto del análisis del órgano judicial, conceptualizando que a la persona que debe estar investida por el Estado con toda la potestad para administrar justicia. Estemos o no estemos de acuerdo, y desde luego el tribunal es el órgano de la jurisdicción y el juez es su representante en el proceso. Entonces, el tribunal constituye propiamente, digamos, ese destinatario, esa institución como tal, y el juez es quien materializa las funciones de ese tribunal. Dicho sea de otra manera, el tribunal es el titular del ejercicio del poder jurisdiccional del Estado, mientras que el juez es el funcionario público que actúa la ley ante cada caso originador de un asunto en concreto. Por tanto, acudiendo a, digamos, a qué es el proceso de Francesco Carneluti, donde él menciona que la palabra juez no está tanto para designar a las personas que juzgan en cuanto a un conjunto de personas que actúan en el proceso y no son partes o defensores. Mejor que el juez, tal conjunto se designa la denominación de oficio judicial, entendiéndose como una universalidad de personería. Esto quiere decir un agregado de personas conjuntamente combinadas para el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Desde luego, sabemos que los jueces y magistrados son los encargados de administrar justicia. Pero como tal, no, ya que digo, los jueces y magistrados pueden ser las personas encargadas de administrar justicia, pero no son el órgano jurisdiccional por sí mismos, ya que este existe independientemente de las personas físicas que ocupan sus cargos y considerando en abstracto permanece inmutable aun cuando varíen aquellos. Sin menoscabo de ninguno de estos contextos y a veces a riesgos de ser un poco simplistas, entendemos que en rigor, cualquiera que fuera la posición que se adopte a los efectos estrictamente procesales, excluyendo, digamos, los criterios políticos y administrativos, siempre se habla de juez, debemos referirnos al sujeto que ocupa el vértice superior de nuestro triángulo procesal y que tiene por función primordial la justa composición del litigio. En otras palabras, identificamos a los fines de nuestra exposición el vocablo juez como el del oficio judicial, entendiéndose a este como la función que cumple cualquier juez superior o inferior, unipersonal o pluripersonal,
a realizar todo lo que implica la tarea jurisdiccional. Digo, por lo demás, sin deterioro a las cuestiones de gabinete, es preciso recordar que los jueces son hombres y mujeres que tienen riesgo de falibilidad o de inconductas, lo que se genera la necesidad de normar sus deberes y facultades. Desde luego, el buen funcionamiento de la justicia depende de aquellos hombres, de aquellas mujeres y no solo de las leyes. Y el óptimo sistema judicial es aquel que los jueces y las juezas, así como los abogados vinculados por su recíproca constancia, buscan la solución de sus dudas, más que pensando en la doctrina. Más bien tenemos que ubicar el contexto en algo que Calamandrei le llama viva y fresca humanidad. Aquí es importante estudiar el libro de El elogio de los jueces escritos por un abogado. En donde en la parte contextual, Calamandrei sostiene que la balanza que sobre un platillo lleva 2 gruesos volúmenes en folio y en el otro la gentileza de una rosa. Y se ve que en aquella balanza, en contraste con las leyes físicas, la rosa pesa más que los 2 gruesos libros. Calamandrei esto lo ilustra con el propósito de que la justicia funcione humanamente. Es necesario que la balanza se incline del lado de la rosa. Esta ilustración me parece maravillosa, que Piero Calamandrei, procesalista florentino fallecido el 27 de septiembre de 1956, hizo un análisis muy puntual sobre el tema del elogio de los jueces escrito por un abogado, en donde se reúnen varios amigos, unos que se dedicaron al tema de la judicatura, otros que se dedicaron al tema de la abogacía y otros que se volvieron legos en el derecho. En una discusión, en análisis de ponderación, nos dice cómo concebimos, digamos, el contexto de los jueces desde un punto de vista de un lego de la materia y desde un punto de vista de aquel que está en el foro de la materia. Tradicionalmente hemos visto abogados litigantes que quieren ir en contra de la determinación judicial en el mismo balance judicial. Entonces, para poder considerar justicia en la balanza de un juez, debe tener la carga de los libros y por el otro lado una rosa. Y si en verdad queremos justicia, debemos humanizar la actividad jurisdiccional. En las propias palabras de Calamandrei, nos dice que es necesario que la balanza se incline del lado de la rosa. Entonces, bajo este contexto, el tema en estudio de los deberes y facultades guarda una estrecha y necesaria relación con los sistemas rectores del proceso y desde luego con la evolución de la doctrina y la legislación.
también influye en esta tendencia de aumentar las facultades de los jueces por el principio pro persona, la renovación de los conceptos de jurisdicción como contexto de función del Estado y restituye al juez en el proceso moderno una posición central de órgano público interesado en hacer justicia del modo mejor y lo más expedito posible. Por ello, es que al ir desarrollando los temas en el campo del derecho y específicamente en el campo del derecho procesal, aquí tenemos una cuestión de contexto en donde de cualquier modo podemos ver la cuestión o actitud filosófica que se adopte frente al tema y pensamos que nuestro ordenamiento legal prevalece aún en el principio dispositivo, a pesar del avance que se ha efectuado en el legislador en materia de facultades judiciales. Entonces, en otras palabras, si nosotros contextualizamos definir un sistema legal, diríamos que es predominantemente dispositivo nuestro sistema acusatorio. Pero téngase en cuenta que ello es para entender el porqué de cada una de las divisiones de deberes y facultades. Son fundamentales para poder entender el contexto de la función judicial. Por eso yo creo que es ocioso destacar que el contenido del derecho de jurisdicción del Estado se resuelve en un acartonado listado de facultades de obrar o poderes o potestades, por una parte, y en otras como correspondiente de los deberes, por la otra. Desde luego, si nos vamos al aspecto doctrinario, digo, Hugo Alsina, Hugo Rocco, Alcalá Zamora, Micheli, en fin, Podetti. Entonces, aquí vamos a tener que existe cualquier clasificación y denominaciones de los deberes y facultades de los jueces. En algunos contextos se llaman deberes y facultades, en algunos otros derechos, facultades y deberes, o en algunos deberes, derechos y facultades señalados como ordenatorias, instructorias y disciplinarias, y puede haber cualquier cantidad de clasificaciones, pero en concreto debemos señalar que categóricamente son dos pilares, que tanto los derechos y los deberes que son, siempre son correlativos. Y es necesario distinguir, por ejemplo, entre los deberes objetivos y deberes subjetivos, porque, por ejemplo, en deberes objetivos, lugar del domicilio, la asistencia al tribunal, el mantenimiento del orden, la recepción de las audiencias, la atención de los litigantes y profesionales y demás actos que deban cumplir para la prestación de la jurisdicción a quienes impetran, la firma de decretos o autos u oficios, o hasta la redacción y la firma de la propia resolución judicial, en donde deba tener una congruencia externa y congruencia interna en dicha decisión. Y los deberes subjetivos, que van a cuestión de ciencia y conciencia,
una sabiduría que debe tener un juez, un título de abogado, una antigüedad en el ejercicio de la profesión, así como la imparcialidad que deba tomarse en cuenta. Los derechos, a su vez, pueden ser personales y funcionales, como necesarios al ejercicio de la función de juzgar. Los primeros, es decir, cuando se trata de cuestión personal, son garantías que el Estado otorga a los jueces a fin de que se mantengan en la plena seguridad y tranquilidad necesarias que el estudio, el discernimiento de la verdad y la calificación de lo justo e injusto exigen o se implementen de manera imperiosa, de manera obligatoria, y que no estén sometidos a una cuestión de escrutinio popular, una decisión judicial. Porque en el momento en que alguna autoridad que no reviste la característica de órgano revisor de un ente jurisdiccional ponga en tela de juicio dicha decisión y no precisamente con un derecho recursivo, entonces estamos frente a un grave peligro de atentar en contra del Estado de Derecho. Por eso, en un segundo bloque, debemos integrar el poder jurisdiccional y comprender las diversas facultades necesarias para conocer, fallar y hacer cumplir sus resoluciones. Entonces, estas resoluciones, de acuerdo al procesalista colombiano Hernando Davis Echandía, se refiere a facultades o poderes o deberes u obligaciones, restando importancia a la cuestión terminológica y atendiendo que el ejercicio de la facultad y los poderes que tiene un órgano jurisdiccional es al mismo tiempo el cumplimiento de un deber de impulsión, de dirección, de culminación y de control de los procesos judiciales. Es decir, el órgano jurisdiccional va a tener esa amplia potestad de control en el manejo del cumplimiento de su decisión judicial. Tan es así que podemos ver que no solamente existe el recurso de inconformidad, sino también los distintos incidentes relacionados con el incumplimiento, con defectos en el incumplimiento, con excesividad o deficiencia en la cuestión del cumplimiento de la resolución de amparo. El órgano jurisdiccional va a ordenar, en cuanto hace sus efectos, el cabal cumplimiento de su determinación judicial. Una vez que se le da vista a cada uno de las, digamos, de las autoridades responsables para que den cumplimiento a esa decisión judicial, estas no están sometidas a una recomendación, no están sometidas a una, digamos, a un lineamiento o a una consideración, sino están sometidas a todo el poder del Estado para dar cabal cumplimiento a la determinación judicial, porque esta debe imperar en todos y cada uno de sus términos, ya sea por la cuestión de dirección, control y culminación de esos procesos judiciales. Por eso, aquí debemos tomar en cuenta, compañeros, que en la exposición sobre este tema es importante determinar digamos, lo que le llamamos potestades finales que habilitan al juez para resolver la litis y potestades instrumentales que sirven para resolver incidentes. Entonces, claro, a las primeras les vamos a llamar facultades decisorias, o como lo llama Carneluti, inyuncionales, y las segundas le vamos a llamar facultades ordenatorias, porque son o que basan el contexto del funcionamiento sobre una cuestión específica. Entonces, a su vez, y considerando que puede haber
potestades vinculadas y potestades discrecionales. En las primeras, cuando existe una vinculación, la potestad deriva del establecimiento de una hipótesis cuya verificación consiste su ejercicio, tal, digamos, típicamente en el establecimiento de una potestad que no pueda ser ejercida sin instancia de parte. Y por otro contexto, cuando son de meramente discrecional, la potestad debe resolverse en libertad, en ejercicio de respecto de sus propias reglas legales, pero no de cualquier regla, sino que también debemos tomar en cuenta que existen reglas técnicas o legales y reglas éticas. Entonces, ahí es donde debemos entender todo este contexto de dirección, tanto formal y material, para poder llevar a cabo la solución de cualquier tipo de controversias. Entonces, aquí lo que tenemos, compañeros, es de que el ámbito jurisdiccional no es una cuestión discrecional, es una cuestión imperativa categórica. Entonces, cuando un juez de amparo emite una determinación, llámese por suspensión de acto reclamado o llámese resolución de sentencia de amparo, y esta queda firme al haberse confirmado a través de la revisión correspondiente en los términos del artículo 83 de la propia ley de amparo, entonces debe existir una ejecución imperativa en donde el propio órgano jurisdiccional le va a dar seguimiento al cumplimiento de su determinación hasta la total satisfacción de esos términos. Entonces, el órgano jurisdiccional necesariamente debe ser cuidadoso, no solamente en el pronunciamiento de su facultad decisoria, sino en sus facultades de ejecución, que serían las últimas que tendríamos en la cuestión de los deberes de ejecución, perdón, que nos marca en nuestra diapositiva correspondiente. Que ahorita ya hemos hecho toda la cuestión de contexto y vamos a ver que estas cuestiones de ejecución no solamente implica una cuestión de seguimiento en la decisión judicial, que lo deja a una cuestión dispositiva de las partes, sino al cumplimiento de facultades que están reguladas de manera técnica y que están reguladas también de manera potestativa. Entonces, eso quiere decir que habrá facultades o ejecuciones e instancias de parte es decir, que impliquen previamente un impulso procesal, y por otra parte, también habrá ejecuciones ex oficio, en donde van a tener límites éticos y técnicos o legislativos para su ejecución. Ahora, también bajo este imperio o poder del Estado, el tema de la ejecución puede ser a través de una vía principal o vía incidental.
como el incidente de incumplimiento de la ejecutoria de amparo por exceso o defecto. O, por ejemplo, el incidente de cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo. O, por ejemplo, la inconformidad por no estar de acuerdo con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Y desde luego, lo que habíamos hecho referencia en los temas de los propios deberes y facultades, es el tema de la culminación de los procesos. Recuerden ustedes que inclusive en el tema de la culminación de los procesos puede realizarse desde la interposición de un incidente de inejecución de la ejecutoria de amparo hasta la destitución o inhabilitación de los funcionarios públicos que incumplan la ejecutoria de amparo. Entonces, el hecho de que se dé un incumplimiento en la ejecutoria de amparo es suficiente y bastante para que se inicie todo el poder del Estado para dar cumplimiento a la decisión de un juez. Y claro, aquí podemos tener varias, digamos, varios criterios que se prevé en la propia ley de amparo. Cada uno de ellos tiene su propia tramitología y que se le va a dar puntual seguimiento. Primero, en la cuestión de la vista, para que la autoridad responsable cumpla con la sentencia de amparo. Por otra parte, tenemos la cuestión de la inconformidad. Desde luego podemos tener defectos o excesos. Podemos tener inejecución. Y podemos también tener cumplimiento sustituto.
Pero también podemos tener algo que se llama repetición del acto reclamado. El cual generará también la responsabilidad en contra de las autoridades que se hayan pronunciado en el mismo sentido. Muy bien. Entonces, una vez vistas estas cuestiones, compañeros, si quieren ya para que vayan a descansar y disfruten su domingo, según la calendarización que tenemos en la próxima sesión, solamente para que ustedes lo tomen en cuenta. Ahorita estoy abriendo el calendario. Ya tengo designados al resto de los profesores del resto de la maestría. Para que ustedes los vayan conociendo. No, tienen clases el 14 y 15 de mayo, 28 y 29 de mayo del 2022. Entonces, eso sería la cuestión de la temática. Les queda la materia de derecho penitenciario, la metodología jurídica y estudio dogmático de las pruebas, política criminal, jurisprudencia penal y seminario de litigación. ¿Sí? Son las materias que quedan pendientes ya de toda la maestría. Y nuestra finalización de nuestro congreso el 10 de diciembre del 2022. ¿Listos? Nos vemos entonces el día 15 de... El 14 de mayo del 2022. Gracias, compañeros.